Sean todos muy bienvenidos en esta noche. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? Bien. Para la gloria y la honra del Señor nos encontramos una vez más congregados para estudiar un tema tan importante de esta serie de temas que hemos presentado durante todas estas semanas. Recuerden, esta serie es una serie nueva, se llama Cristo nuestra justicia. Y quiero decirles a manera de introducción, antes de que entremos al tema de esta noche, especialmente la continuación, hoy sería la parte número 3 de este tema. Quiero decirles que ya estos temas están siendo subidos a nuestra página en YouTube. Recuerden de visitar nuestra página de YouTube que se llama El Fuerte Clamor. Cuando ustedes escriben allí en la barra de búsqueda, cuando ustedes entran a YouTube, colocan El Fuerte Clamor y cuando usted le da Enter así al teclado en su computadora o en su teléfono o en su tableta, usted va a ver una silueta negra del predicador con la Biblia abierta. Esa es nuestro canal, El Fuerte Clamor. Hace un clic allí y usted va a ver cada uno de estos mensajes que están siendo presentados en esta iglesia y otros predicadores más de otros ministerios de verdad presente que están predicando mensajes muy buenos para el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Así que les exhorto a que visiten nuestra página El Fuerte Clamor en YouTube. Bien, en esta hora vamos a continuar el mensaje que dejamos prácticamente en el tintero la semana anterior. Y ustedes recordarán que hablábamos acerca de la justicia de Cristo en nosotros. Y ustedes recuerdan que decíamos que la justicia no es algo inherente de la naturaleza humana. ¿Se recuerdan? Sí. Que lo hablábamos. Hicimos la pregunta si la justicia era algo inherente o no inherente. Pudimos darnos cuenta de que no. Y también pudimos hablar en los últimos textos que prácticamente leímos acerca de que Cristo, el apóstol Pablo, hablaron de hombres que fueron justos. Hombres como Noé, hombres como Job, hombres como Abraham, etc. Y nos quedamos en el tema anterior hablando acerca Jehová de su siervo Noé. Estamos hablando acerca de estos temas porque recuerden que a la luz del santuario, en el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo, allí estaban colocadas dentro de esta arca los 10 mandamientos, o sea, la ley moral de Dios. Y la ley de Dios demanda justicia perfecta o imperfecta del hombre. Perfecta. Una perfecta justicia, o sea, una perfecta obediencia. Hoy se habla mucho dentro del pueblo profeso de Dios de que nadie puede ser perfecto, de que todos vamos a estar pecando hasta que Cristo venga y por lo tanto es imposible, dicen muchos, e inclusive se enseñan en la literatura o en libros, en lecciones, etcétera, de que nadie puede obedecer perfectamente la ley de Dios, que vamos a estar pecando siempre porque nosotros somos imperfectos y la ley de Dios es perfecta, que nosotros no tenemos justicia propia para obedecer la ley de Dios y por lo tanto estaremos siempre fallando, cayendo, levantándonos nuevamente, volviendo a caer, volviendo a fallar. Bien, ustedes conocen cada uno de esos argumentos, pero hemos podido darnos cuenta durante todos estos estudios que el Señor requiere de nosotros una justicia perfecta. Amén. ¿Por qué? Porque decíamos en los temas anteriores que ¿cuántos injustos van a entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos? Ningún injusto. Injusto es aquel que no hace justicia o que no vive una vida de justicia, porque el justo es el que está viviendo una vida de justicia. Pero vamos a repasar los últimos textos donde nos quedamos para que así las personas que quizás no pudieron tener la oportunidad de estar en el tema anterior, vamos a hablar para retomar acerca de Noé. Y Jehová veía a este varón como un hombre que justo. Vamos al libro de Génesis, acompáñenme. Génesis, yo sé que ustedes traen sus libretas, como siempre les exhorto,
mantengan sus libretas abiertas para que así ustedes puedan anotar los textos. Génesis capítulo 6, y vamos a leer el versículo 9 primeramente. Génesis 6, versículo 9, dice la Escritura, hablando de Noé, vamos a ver qué concepto tenía Jehová de Noé. Génesis 6, 9 nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿cómo? Justo, ¿y era qué? Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Biblia es claro, la Biblia dice que Noé era un hombre justo y era un hombre ¿qué? Perfecto. Pero Satanás le ha hecho creer al mundo cristiano de que nadie puede ser justo y que mucho menos nadie puede ser perfecto. Pero vamos a leer otros textos. Génesis capítulo 7 ahora, y vamos a leer el versículo 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto como justo delante de mí en esta generación. ¿Pudo Noé ser un hombre justo? ¿Podemos usted y yo, por la gracia de Cristo Jesús, ser justos? Amén, así es. Vamos al libro de Ezequiel ahora. Estamos leyendo los últimos 4 textos que leímos en el tema anterior para así retomar entonces la continuación de esta serie que la hemos titulado Cristo nuestra justicia. Ezequiel capítulo 14 y vamos a leer el versículo 14 primeramente. Ezequiel 14, versículo 14, hablando de 3 personajes bíblicos, dice Ezequiel, si estuviesen en medio de ella, o sea, en medio de Jerusalén, estos 3 varones, ¿cuántos varones? 3. Noé, ahí ya vimos que Noé era un hombre justo y perfecto. Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. ¿Dice quién? Jehová el Señor. ¿Cómo era la vida de Noé, Daniel y Job? Era una vida de ¿qué? De justicia. O sea, eran hombres como justos. Bien, vamos entonces a leer el versículo 20. Y dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice quién, Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente ¿qué? Sus propias vidas. Entonces, si la Biblia nos está diciendo que hubieron hombres justos como Noé, como Job, como Daniel, que vivieron una vida de justicia, entonces muchos predicadores hoy sacan Romanos 3:10 que dice no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿será que la Biblia se contradice? ¿Qué ustedes creen? Díganme por favor. ¿Se contradice la palabra del Señor? Porque la Biblia en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Pero la Biblia me dice que Noé, Daniel y Job vivieron una vida de justicia. La Biblia me dice, lo acabamos de leer en Génesis 6:9 y 7:1, que Noé era un varón justo y perfecto en todas sus generaciones. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno? ¿Por qué? Porque ese texto es usado por muchos predicadores hoy para decir que nadie puede obedecer la ley de Dios, que siempre vamos a estar pecando porque no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiso decir entonces Pablo, hermanos? Ya eso lo hemos abordado en temas anteriores, pero a manera de refrescar nuestras mentes, lo que Pablo estaba queriendo enseñar en ese texto es que nosotros no podemos ser justos delante de Dios con nuestra propia justicia. Tenemos que tener la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Si Dios nos mirara ahora mismo, si viera nuestra propia justicia, a cada uno de los que estamos aquí presentes, nos diría ni Marva, ni William, ni Amarilis, ni Lopera, ni Milagros, ni Janet, ni Iris Polanco, ni Ramón, ni Mayra, ni Griselda son justos. Porque Dios estaría mirando nuestra justicia, que es trapo de inmundicia. Para que el Señor nos reconozca como justos, tenemos que
Tener la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Estos hombres, Noé, Daniel, Job y cada uno de estos patriarcas en el Antiguo Testamento, y estos hombres como el apóstol Pablo y todos los discípulos de Cristo Jesús, y aún el mismo Cristo Jesús, vivieron una vida de justicia porque estaban cubiertos con la justicia de Cristo Jesús. Amén. Ese es el grado que nosotros tenemos que alcanzar. Cuando Pablo dijo no hay justo ni aun uno, no significaba que Pablo estaba echando por tierra a lo que dijo Ezequiel, ni a lo que dijo Jehová del profeta de Noé en el Antiguo Testamento. Pablo no estaba echando por tierra esa escritura. El mismo Pablo dice, toda escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, en fin. Entonces Pablo, al decir no hay justo ni aun uno, significa que nosotros no podemos ser justos con nuestra propia justicia. Tenemos que ser justos solamente, somos justos solamente si tenemos la justicia de Cristo Jesús. Eso fue lo que Pablo quiso enseñar. Abraham, que fue otro gran hombre de Dios, creyó y obedeció a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a leerlo, acompáñenme en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 lo dice claramente, todos estos hombres vivieron una vida de justicia. Romanos capítulo 4 versículo 3 nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Es una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Justicia. Por justicia. ¿Solamente creer? ¿Solamente decir yo creo en Dios? ¿Yo creo en Cristo? ¿Qué dijo usted, hermana? Que le obedeció. El creer, mire, ¿y cómo sabemos que Abraham fue un hombre que no solo creyó? Abraham, Dios le dijo a Abraham, levántate tempranito mañana. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Que tenga un culto con mi familia? ¿O que tenga una vigilia? No, Abraham. Levántate tempranito y vete al monte Moria. Y allá, ¿qué quieres que yo haga, Señor, allá? Sacrifica a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas, a Isaac. Abraham creyó en la promesa de Dios. Porque Dios le había dicho antes a Abraham que de su hijo Isaac iba a venir ¿qué? Descendencia. Y su descendencia iba a ser como ¿qué? Como las estrellas del cielo. Lo sacó de su tienda una noche y le dijo, Abraham, mira el cielo estrellado. Qué hermosa noche, Señor. Qué hermosas las estrellas. Cuéntalas, Abraham. Señor, imposible, no puedo. Y dice, así va a ser tu descendencia, Abraham. El hijo que yo te voy a dar, que es de tus entrañas, de tu esposa y tuyo, va a ser, su descendencia va a ser como la estrella del cielo. Abraham creyó en esa promesa. Y cuando Dios le dijo que lo sacrificara, aún así Abraham creyó en la promesa de Dios. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Se quedó en la tienda? ¿Escondió a Isaac? Se levantó temprano por la mañana, llevó sus siervos, cogió un asno, llevó la leña para el holocausto, llevó a su hijo Isaac, el cuchillo, en fin, fue preparado y caminó rumbo a Moria sin cuestionar a Jehová. Obedeció. Por eso Pablo dice, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Pero el hijo le cuestionó, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero Abraham creyó en la promesa de Dios y obedeció el mandato de Jehová. O sea, no es solo creer, porque hoy se enseña que solamente cree en Cristo y ya eres salvo. No tienes que obedecer la ley de Dios. Vamos al libro de Santiago, vamos a ver cómo lo presenta Santiago. Santiago presenta otro cuadro muy importante. Santiago 2, versículos 22 y 23. Acompáñenme, por favor. Santiago 2, versículos 22 y 23 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Está hablando de Abraham. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo que acabamos de leer en Romanos 4:3. Y fue llamado ¿cómo? Amigo de Dios.
¿Qué hizo Abraham? Creyó y obedeció. Y al creer y obedecer le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Crees tú que Cristo tiene el poder para ayudarte a obedecer sus mandamientos? Cuando nosotros lo creemos y obedecemos a Jesús, vivimos una vida de obediencia a Dios, eso Dios lo cuenta como ¿qué? Como una vida de justicia. Jehová salva de en medio de la iniquidad de Sodoma, ¿a quién? A Lot. A Lot. ¿Y cómo era llamado Lot? Vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Pedro, acompáñenme por favor. Segunda de Pedro, porque la Biblia está llena de ejemplos. Y entonces, ¿por qué Pablo dice que no hay justo ni aun uno? Y aquí estamos leyendo que todos estos hombres fueron justos. Entonces, ¿será que se contradice la Biblia, hermana Mayra? ¿O será que nos contradecimos nosotros? Cuando Pablo dijo no hay justo ni aun uno, se refería a que nadie es justo delante de Dios teniendo la justicia propia. Eso fue lo que quiso enseñar Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Noten cómo dice. Y libró al justo Lot. ¿Cómo era Lot? Justo. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo, vuelve y lo repite, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo era Lot? Era un hombre justo. Estamos viendo varios ejemplos de personas que llegaron a ser justas, pero ellos tenían la justicia de Cristo, no la de ellos. Por eso Lot fue salvado de Sodoma. ¿Ustedes creen que si Lot hubiese estado viviendo una vida de pecado hubiese sido salvado de Sodoma? ¿Qué ustedes creen, hermana Marva? ¿Sí o no? Imposible. Igual que Noé. Noé se salvó en el arca, no era porque estaba en el arca, porque ese es el gran problema que tienen muchos cristianos hoy, que comparan la iglesia con el arca. Noé se salvó porque era un hombre justo, porque estaba viviendo una vida de justicia. Cuando nosotros vivamos una vida de justicia, nosotros cuando Cristo venga vamos a ser reconocidos como justos. Y los justos son los únicos que van a entrar al reino de los cielos. Porque esos justos exaltaron en sus vidas, ¿qué cosa? La ley moral de Dios. La ley que Satanás ha dicho por 6,000 años que es imposible que el ser humano la guarde. La ley que Satanás odia, que ha querido siempre pisotear, levantó un poder en esta tierra. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, la bestia que sube del mar de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. El poder del papado, ¿para qué? Para pisotear la ley moral de Dios. Pero Dios quiere levantar un pueblo. Hombres y mujeres como ustedes y este servidor quien les habla, nuestros amigos que nos están viendo a través de este video, de que volvamos nuevamente a exaltar esa ley moral. Amén. Cuando vivamos esa vida de justicia en nosotros vamos a exaltar el carácter de la ley de Dios. Amén. Y vamos a poder probarle a Satanás de que la ley moral de Dios es santa, justa y buena. Amén. Es muy importante ese tema, por eso la justicia de Cristo es el tema, como decíamos en la cita en la semana anterior, es el tema, es el mensaje que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Esto es glorioso, este mensaje. Este mensaje hoy no se escucha en el pueblo profeso de Dios, no se predica. Y es el mensaje que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Zacarías y Elizabeth, que vivieron justo antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo eran la vida de estos dos, de este matrimonio? Vamos al libro de Lucas, acompáñenme por favor, Lucas, el capítulo 1. Versículo 5 y versículo 6. Lucas capítulo 1. Versículo 5 y versículo 6 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estos dos personajes son los padres de Juan el Bautista. Versículo 6, ambos eran como justos delante de Dios y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede obedecer o no se puede obedecer la ley de Dios?
Se puede vivir una vida irreprensible, pero ¿quién obra en nosotros esa obediencia? Cristo. La justicia de Cristo obrando en nuestros corazones es que podemos vivir una vida de justicia. El apóstol Pablo habla de los gentiles que recibieron el evangelio. O sea, los gentiles seríamos ustedes y este servidor quien les habla hoy. ¿O usted es judío de sangre? No. ¿Usted nació en Israel? No. ¿Tiene descendencia judía? No. Pero somos gentiles. Somos parte del pueblo de Dios, pero somos considerados gentiles. Pero noten cómo dice el libro de Romanos. Acompáñenme, por favor, una vez más en Romanos, capítulo 9 y el versículo 30. Romanos, capítulo 9 y el versículo 30. Hermosas palabras del apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles alcanzaron ¿qué cosa? La justicia que es por la fe. ¿Cuándo? ¿Cuándo la alcanzaron? Cuando recibieron ¿qué cosa? El evangelio que es Cristo Jesús. Muy importante que nosotros pensemos en eso. O sea que podemos ver, mis queridos hermanos y amigos, que desde la promesa hecha a Adán hasta el cierre de los tiempos apostólicos, hubo hombres y mujeres que se aferraron de la justicia de Dios y tuvieron la evidencia que sus vidas estaban agradando a Jehová. Pero hacemos una pregunta, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo se logró esto? ¿Bajo qué condiciones se logró esta maravillosa transición? ¿Fue porque los tiempos y condiciones en las que estos hombres y mujeres vivieron eran favorables para la justicia o para vivir una vida de justicia? ¿Qué ustedes creen? O tal vez fue debido a una cualidad especial o superior inherente en aquellos que alcanzaron las altas mesetas de la piedad. Todos los registros y tiempos y los individuos dan una respuesta negativa. Ellos eran personas con naturalezas como las nuestras. No nos llevaban ventaja, mis hermanos. No pensemos que era porque los vivían en otros tiempos o porque tenían una cualidad especial inherente en sus caracteres. No. Vamos a darnos cuenta de que esas personas eran igualitas que nosotros. Acompáñenme en 2 de Pedro para que ustedes se den cuenta, a ver qué dice la Escritura. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 y vamos a leer versículos el 7 y el 8. 2 de Pedro 2, 7 y 8. Volvemos y leemos los textos que habíamos leído. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, Lot era un hombre que veía la condición moral de Sodoma y Gomorra y estaba abrumado por ello. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, Lot veía las iniquidades de ellos y tenía que afligir su alma cada día para que él no pudiera vivir o seguir el ejemplo de esta generación perversa. Vamos al libro de Santiago, acompáñenme por favor, Santiago capítulo 5. Santiago, después de Hebreos está Santiago, capítulo 5, y vamos a ver qué dice el versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo era Elías? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea que cada uno de estos hombres del Antiguo Testamento no era que tenía una cualidad especial inherente o superior a nosotros. Eran hombres con las mismas pasiones que nosotros, pero más sin embargo pudieron alcanzar una vida ¿de qué? De justicia. O sea que el camino para ser justo se da gran prominencia en el Nuevo Testamento. La exposición más clara y completa se encuentra
en la epístola del apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Cómo vivir una vida de justicia? Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos capítulo 1. Acompañen por favor. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer versículo 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, textos que nosotros conocemos. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la justificación por la fe. Tenemos que creer, así como creyó Abraham. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Estamos ustedes ustedes y este servidor quien les habla, estamos allí en ese grupo. O sea que el evangelio tiene poder para salvarte a ti ¿de qué? Del pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Pero noten lo que dice el versículo 17, ahí está el componente. Dice Pablo en Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿la justicia de quién? De Dios. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ve que Pablo no se contradice. En Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni aun uno. Pero en Romanos 1:17 dice el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay justos? Por la fe en Cristo Jesús. Lo que habla Pablo en Romanos 3:10 es alguien que no está viviendo la justicia de Cristo Jesús. Por eso dice que no hay justo ni aun uno. O sea que es el evangelio quien revela a los hombres la perfecta justicia de Dios. El evangelio también revela la forma de cómo puede ser obtenida la justicia a través de la fe, por medio de hombres pecaminosos como ustedes y este servidor quienes hablan. Romanos capítulo 3, acompañen por favor, versículo 20. Romanos capítulo 3. Versículo 20, y vamos a leer unos cuantos textos allí muy importantes. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 25. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, nosotros, antes de seguir leyendo los próximos textos, permítame hacer un paréntesis, nosotros podemos obtener la justicia de Cristo solo por medio de ¿qué? De la fe, no por las obras. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que las obras no juegan un papel importante en nuestro destino eterno. Claro que sí, porque Pablo lo dice también en muchos otros de sus escritos. La Biblia no se contradice. Pero es por la fe en Cristo Jesús es que es como nosotros podemos lograr la justicia. O sea, ¿qué significa eso? Creer como creyó Abraham. Creer que las promesas de Cristo Jesús son verdaderas. Creer que Cristo Jesús tiene el poder para obrar en mi vida y hacer un cambio en mi vida. Amén. Creer que Cristo Jesús te da el poder a ti, ¿para qué? Para vivir una vida de justicia. Amén. Creer que Cristo Jesús te da el poder a ti para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos. Cuando nosotros creamos de que Cristo Jesús tiene el poder para ayudarnos a vivir una vida de justicia, verdaderamente vamos a estar viviendo el evangelio en nuestras vidas. Amén. Muchos cristianos hoy pasan 5, 10, 15, 20 o 30 años en la iglesia y no conocen el evangelio. Por eso es que usted los ve en el mundo después. Usted dice, pero fulano de tal no venía aquí a la iglesia. Y no, ahora está en el mundo, bebiendo, fumando, usando droga. Usted se queda sorprendido, pero si ese hombre pasó aquí 10, 15 años en esta iglesia, ¿qué pasó? Simplemente nunca conoció el evangelio. Porque muchos piensan que el evangelio es venir a la iglesia aquí todos los sábados.
y sentarse ahí cómodamente en una banca y escuchar un buen sermón. No, hermanos. Nosotros tenemos que entender claramente lo que es el Evangelio. El Evangelio es una vida. Ahora vamos a leer una declaración para que ustedes vean lo que es el Evangelio. El Evangelio es un cambio de vida. Amén. Es una transformación completamente en Cristo Jesús. Es una vida de justicia. Y cuando nosotros empecemos a vivir una vida de justicia, una vida semejante a la vida de Cristo Jesús, nosotros vamos a ser prácticamente cristianos genuinos y verdaderos. Amén. Vamos a seguir leyendo los próximos versículos. Nos quedamos en el versículo 22. Vamos a leer del 23 al 25 de Romanos 3. Noten lo que dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros fuimos pecadores, siendo justificados, o sea, declarados justos, gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que para nosotros ser declarados justos, nosotros no tenemos que hacer méritos. No tenemos que decir, Señor, yo voy a dar 300 estudios bíblicos todas las semanas. Señor, me voy a ganar tantas almas este año. O voy a bautizar tantas almas este año, Padre Celestial. No, la Biblia dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hace Cristo Jesús cuando nosotros recibimos, qué hace Dios cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal? Nos limpia y pasa por alto los pecados pasados. Esa vida asquerosa, hermanos, esa vida inmunda que nosotros vivíamos antes, esos pecados tan degradantes, tan abominables ante los ojos de Dios que nosotros cometíamos antes, el Señor los perdona, nos limpia y nos purifica y nos cubre con su manto de justicia. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que ya nosotros no estamos viviendo la vida antigua. Vivir una vida de justicia es vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a leerlo en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 6, acompáñenme por favor. Romanos 6, para que ustedes se den cuenta que el vivir una vida de justicia es vivir una vida completamente diferente. Romanos capítulo 6, versículo 1. Esta es la esencia del Evangelio. Cuando nosotros, mis queridos hermanos aquí presentes, los amigos y hermanos que nos están viendo a través de este mensaje, entendamos a cabalidad el mensaje de Cristo, nuestra justicia, vamos a vivir vidas felices, vidas victoriosas, porque hay muchos cristianos que andan por ahí con la cabeza agachada, andan por ahí derrotados, vienen a la iglesia con una cara, hermanos, que como que les hubiese pasado un tren por encima, en fin, vienen derrotados completamente por el enemigo. ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio. El Evangelio es una vida de victoria en Cristo Jesús. Es una vida de justicia. Y cuando nosotros estamos viviendo la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas, vamos a vivir vidas de victoria, vidas felices, vidas de que verdaderamente vamos a dar testimonio de lo que el Evangelio puede hacer en nosotros. Mire lo que dice Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Versículo 2 dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos ido alguna vez a una funeraria, a un velorio. Hemos visto al muerto o a la muerta allí en la caja, en el ataúd, ¿verdad? ¿El muerto siente? Morir al pecado, ¿qué significa? Morir al pecado significa ya no sentir más deseo por el pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Tenemos que morir al pecado. Mire lo que dice el versículo 12 de Romanos 6. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Gloria al Señor. Y noten lo que dice el versículo 14. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de justicia, ¿qué dice Pablo? Porque el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, por supuesto, no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir enseñoreará? No tendrá poder. No tendrá ¿qué? Dominio sobre vosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. O sea, no estás bajo la condenación de la ley. ¿Por qué ya ustedes no están bajo la condenación de la ley? ¿O por qué usted y yo no estamos bajo la condenación de la ley? Porque estamos viviendo una vida de ¿qué? De justicia. Y cuando ustedes y yo vivimos una vida de justicia, la ley, que cuando es violada nos condena, ya no nos va a condenar más. Entonces, ¿qué dice el versículo 15? Mire lo que dice el versículo 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Porque Satanás quiere que nosotros creamos que si seguimos pecando vamos a vivir eternamente. Dice, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia ¿para qué? Para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? ¿Siervo de qué? De la justicia. Gloria al Señor. ¿Te consideras tú libre hoy? ¿Cuántos nos consideramos libres hoy? Cuando nosotros seamos libres verdaderamente del pecado, Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso hay muchos cristianos hoy que no son felices. ¿Sabe por qué? Porque por dentro están viviendo una vida de pecado. Porque son esclavos del pecado. Vienen a la iglesia todas las semanas, traen la Biblia bajo el brazo, y usted los ve y que se sientan ahí y cantan y oran, pero están viviendo una vida de pecado. Son esclavos del pecado. Por eso no son felices. Pero cuando nosotros estemos viviendo, aprendamos a vivir una vida de victoria, de libertad del pecado, vamos a vivir una vida de justicia. Y si esa vida de justicia va a ser una vida de ¿qué? De libertad. Noten lo que dice Romanos capítulo 8. Acompáñenme en Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Dice Romanos, ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuánta condenación? Ninguna. Recuerden que el que viola la ley no te puede salvar a ti. La ley no te puede perdonar tu pecado. Lo único que la ley hace cuando es violada, condena al que la viola. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, ¿qué dice Pablo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? ¿A cuál espíritu? El Espíritu Santo. Esa palabra espíritu en tu Biblia, ¿está con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. Entonces, ¿estamos caminando nosotros de acuerdo al Espíritu Santo o de acuerdo a la carne? De acuerdo al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empecemos a caminar y hagamos las obras del Espíritu Santo, nadie nos puede condenar. Amén. El diablo va a venir ante ti y dice, tú eres un sinvergüenza, tú eres un pecador. Y dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que contestarle a Satanás con un escrito está, así como lo hacía Jesús en el desierto de la tentación. Cuando tú y yo estamos viviendo una vida de justicia, por la gracia de Cristo Jesús obrando en nosotros,
Satanás va a venir a tu oído y te va a decir, mira, tú eres un sinvergüenza, tú eres un degenerado, tú eres esto y lo otro. Y nos va a recordar nuestros pecados pasados. Las veces que le fallamos a Dios en el pasado. Las veces que caímos en lo más profundo y tocamos fondo. Satanás va a querer traernos esos pecados nuevamente a la memoria. Y va a decir, Dios no te perdonó. Tú eres un descarado, tú eres un sinvergüenza, te haces pasar por cristiano y vienes a la iglesia aquí toda la semana. Pero Dios dice, el que está en Cristo, Satanás, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 2 de Romanos 8, noten cómo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que decir, somos libres en Cristo Jesús. Versículo 9 de Romanos 8. Noten cómo dice, hermano, esta es la esencia del Evangelio. Mis queridos hermanos, el Evangelio tiene poder para liberarte a ti y a mí del pecado. Amén. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu con mayúscula. El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, ahí está, si la justicia de Cristo está en tu vida, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Alabado sea el Señor. Y mire lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en tu vida, mora en mi vida, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué hermosas palabras. Esto es el Evangelio, hermanos. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A mí me transformó, a mí me cambió. Yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un hombre iracundo, yo no tenía compasión por la gente, yo no tenía piedad de nadie, no tenía amor por nadie. Pero yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Él podía dar testimonio donde quiera que Él iba. Cuando nosotros vivamos esta vida, les garantizo a ustedes, mis hermanos que me están escuchando hoy, y anoten la fecha, cuando ustedes y yo aprendamos a vivir esta vida, que es la esencia del Evangelio, vamos a ser cristianos felices, gozosos, y vamos a vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. O sea que es a través de la fe en la sangre de Cristo que todos los pecados del creyente son ¿qué? Cancelados. Y la justicia de Dios es colocada en el lugar de la cuenta del pecador. Qué hermosas palabras. Vamos a leer una cita muy hermosa, pero antes de leer esa cita hermosa del Espíritu de Profecía, con esto vamos a ir terminando, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5. Apocalipsis 1:5, noten cómo dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Tienes un pecado en esta noche? Confiésalo a Jesús en esta noche. No te vayas de este lugar antes de haber confesado ese pecado. Cristo Jesús te puede dar la victoria sobre el pecado. Cristo Jesús te puede lavar ese pecado o esos pecados en esta hora, para que cuando tú salgas de aquí en esta noche salgas con la frente en alto. Amén. Cuando venga Satanás a atormentarte y a sacarte nuevamente a colación esos pecados que tú y yo cometimos en el pasado, dile a Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, porque la sangre preciosa de Cristo Jesús lavó mis pecados. Amén. Por eso es que tenemos que tener estas promesas de Apocalipsis 1:5, Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 2:1, latentes en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque tenemos que responderle a Satanás con un escrito está.
termino con esta declaración y quiero que me presten mucha atención a esta hermosa declaración que voy a leer a continuación en el espíritu de profecía. Voy a leer dos declaraciones que se encuentran en el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Le voy a dar la cita después de que termine la declaración, después de que la lea, le voy a dar las páginas de este hermoso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. ¿Estamos listos para escuchar esta hermosa declaración? Amén. Bien, escuchen cómo dice. Por su perfecta obediencia, o sea, la de Cristo. ¿Cómo fue la obediencia de Cristo? Perfecta. Perfecta. Nunca se le olvide eso. Por su perfecta obediencia ha hecho posible, oigan bien, Cristo ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Amén. Cuando nos sometemos a Cristo, ¿qué es someterse? Es entregarse. Es entregarse y Señor, yo no puedo. He tratado tantas veces, Señor, y he fallado. Lo he tratado de hacer por mi propia fuerza. Yo creía que podía, pero ahora me doy cuenta que no puedo. Aquí estoy, Señor. Tómame enteramente tuyo. Me someto a tu voluntad, a tus palabras, a tus mandamientos, a tu voluntad, Señor. Dice aquí, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona, o sea, se fusiona, que llegan a ser una. La voluntad se fusiona. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, oigan bien, cuando el Señor nos contempla, cuando Dios nos mira, William, cuando nos contempla, ¿qué dice la sierva del Señor? Él no ve el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Es que, hermanos? La perfecta obediencia de la ley de Jehová por medio de la justicia de Cristo en tu vida. Escuchen cómo termina la cita. La justicia es la práctica del bien. Y es por sus hechos por los que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. Por eso la fe de Abraham fue una fe genuina. Porque Abraham creyó y obró. ¿Dónde se encuentra esta cita? Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 253 y 254. Lean esa declaración. Es una declaración hermosa del espíritu de profecía. Voy a terminar con esta última declaración. Noten cómo dice en el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, pero otra página diferente. Dice así, la verdad ha de implantarse en el corazón. ¿Qué se ha de implantar en el corazón? La verdad. Ha de controlar la mente y regular los afectos. Todo el carácter, oigan bien, ¿cuánto del carácter? Todo. Todo el carácter ha de ser sellado con las declaraciones divinas. Cada jota y tilde de la palabra de Dios ha de ser traída a la práctica diaria. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio, la ley moral de Dios. Por eso es que Satanás ha hecho creer al mundo cristiano y aún al pueblo profeso de Dios que nadie puede obedecer la ley moral de Dios. Y Satanás ha hecho creer a la gran mayoría del pueblo cristiano de que es imposible obedecer. Claro, es imposible obedecer si yo tengo mi propia justicia. Pero si tengo la justicia de Cristo obrando en mi corazón, yo puedo obedecer perfectamente esa ley moral de Dios. Por eso, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús en esta noche? Cristo Jesús quiere entrar a tu corazón en esta noche. Por eso Apocalipsis 3, versículo 20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo, cuando entre en tu vida o en mi vida, va a haber un cambio rotundo en tu vida. La gente allá afuera lo van a ver y no lo van a creer, por si este era el hombre o la mujer, si este era el tipo que le pegaba a la mujer, si este era el hombre que le gritaba a la mujer aún en la vía pública, este era el hombre que insultaba a los compañeros del trabajo, pero ahora es una nueva criatura, no puedo creer eso. Es la justicia de Cristo obrando en tu vida que hace ese cambio. Y es por eso que nosotros tenemos que someternos. Para que Cristo haga ese cambio tenemos que someternos. Muchos hoy llevan años en la iglesia y no han logrado ese cambio. La última cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro 254 y 255. 254 y 255. Queridos hermanos, vamos de rodillas para invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio. Ok. Querido Padre Celestial, en esta noche, al haber escuchado este mensaje tan glorioso y tan maravilloso, Señor, de Cristo nuestra justicia, le damos las gracias, Señor, porque este mensaje es el mensaje que ha de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Señor, gracias, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder para transformar una vida. Oh Señor, queremos ser transformados en esta noche. Queremos, Padre Celestial, vivir vidas nuevas en Cristo Jesús. Queremos que el mundo allá afuera, Señor, vea en nosotros un cambio. Así como fue visto en el carácter del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan y todos los discípulos de Cristo. El endemoniado de Gadara. La gente se maravillaba cuando veía a este hombre, Señor, que había sido poseído por Satanás por tanto tiempo. Veía a este hombre hablando del amor de Cristo, predicando del amor de Jesús. Señor, la gente alababa el nombre de Jesús. Oh, Señor, queremos ser transformados, Señor. Queremos vivir una vida de justicia, Padre Celestial. En esta noche le pedimos su bendición sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, sobre nuestros amigos y hermanos que nos están viendo en esta noche. Oramos por ellos también. Ayúdanos a vivir el verdadero evangelio en nuestras vidas, que se refleja en la justicia de Cristo obrando en nuestros corazones. Oramos por Jairo, Señor, que necesita que tú lo ayudes, Padre, en su trabajo, porque se ha presentado un problema muy grande en su trabajo y tiene miedo de perder su trabajo. Padre, por favor, ayúdalo. Dale sabiduría para que él pueda hacer las cosas bien y sea con los jefes de él para que pueda, Padre Celestial, caer en gracia ante los ojos de ellos. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares, llévenos con su bendición y que podamos salir cantando con gozo y alegría en nuestros corazones por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias por escucharnos, se lo rogamos y se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga grande y poderosamente.